Diputado Iglesias. Sí, muchas gracias. Lo primero es felicitar al presidente por la iniciativa, adherir y poner a disposición toda la colaboración mía personal. Yo no soy el dueño de la Comisión de Relaciones Exteriores, pero soy el presidente y voy a hacer todo lo posible para que podamos trabajar en forma conjunta en este debate. Es cierto, la información es crucial. A mí me gustaría hacer unas puntualizaciones porque me parece que no queda muy claro dónde estamos, qué es lo que pasó y qué es lo que viene. Estamos en un acuerdo cuyos términos fueron discutidos durante 20 años y se llegó a un acuerdo en el 2019, a un preacuerdo a ser sancionado. Eso se paró porque la Unión Europea presentó una serie de objeciones en el aspecto ecológico. Aquí entre nosotros, comentario personal, el lobby francés, el lobby agropecuario, encontró en el aspecto ecológico un lugar donde meter una cuña para frenar el acuerdo. Lo que siguió fue una larga negociación, porque razonablemente eso imponía a los países del Mercosur una serie de condiciones relativamente perjudiciales o restrictivas, y lo que se pensó es hacer un contradocumento de los países del Mercosur exigiendo a la Unión Europea, una serie de, entre comillas, compensaciones, es decir, de términos de cambio en algunos aspectos del acuerdo, como compras estatales, etcétera, que compensaran supuestas o posibles pérdidas. Obviamente, esto causó dos problemas. Primero, que los países del Mercosur se pusieran de acuerdo, que no era fácil porque las exigencias son claramente diferentes. Y segundo, que la Unión Europea aceptara en principio que esa era una negociación posible y reabriera el proceso de negociación. Eso es lo que acaba de pasar. Nada más, nada menos que eso, y ahora arranca el proceso real de negociación, donde obviamente la opción máxima, que es la aprobación completa del acuerdo en su dimensión económica y en su dimensión política, cultural, etcétera, requiere la unanimidad de la Unión Europea. Comentario personal, la Unión Europea está bloqueada y va a seguir estando bloqueada mientras sigan ampliando países y que requiriendo unanimidad. Está claro que es imposible encontrar un consenso de 27 países, basta que uno importante, por decir alguno, Francia, consiga uno chiquitito que diga que no y sin siquiera mojarse tiene la oportunidad de bloquear todo. Así que la opción que está sobre la mesa, creo yo, razonable, es la aprobación del aspecto comercial, económico del acuerdo, ir adelante con esto y a través de los beneficios que yo creo que esto va a causar y que son muy grandes para las dos regiones, ver de avanzar en el resto del acuerdo. Eso necesita la aprobación del Consejo Europeo, necesita 55% de los países y 65% de la población. Cito de memoria, pero es un objetivo perfectamente alcanzable, aún con la oposición de los países que ya se han definido en contra, que son Francia, Austria, Polonia y Holanda. Si no se mete en el medio Italia o España o un país de una cierta dimensión, del Consejo debería salir aprobado y también en el Parlamento Europeo me parece que los números dan. Después está acá, falta la ratificación parlamentaria y ahí nosotros... Las dos comisiones tienen un rol fundamental en la apertura del debate, en la información. Yo sugiero que se puede llamar, por supuesto, a la Cancillería, me parece el paso obligado. Me parece interesante también por ahí citar a los que negociaron el acuerdo, que hoy ya no están, no forman parte del gobierno, están en la Cancillería, en particular a Kaiser y a Marisa Bircher. Nosotros el jueves tuvimos... la 16ª edición del simposio Spinelli sobre la integración regional en un mundo globalizado y tuvimos una exposición de Marisa Bircher sobre los aspectos del acuerdo, muy interesantes, así que ofrezco por lo menos la invitación. Se habla del contexto, sí, el contexto, yo no veo una contradicción entre el acuerdo de Unión Europea y un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Por el contrario, me parece que forman parte de dos visiones del Mercosur. Hace poco publiqué una nota en Clarín sobre el tema. El Mercosur como una fortaleza que nos aísla del mundo y nos protege, o el Mercosur como un puente, una plataforma de integración al mundo. En esta visión, que es la mía, claramente el acuerdo de Unión Europea-Mercosur es fundamental y avanzar en un tratado de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos, con perspectivas, y esto ha sido
ha sido una sugerencia que he hecho personalmente tanto al presidente como al canciller, con la perspectiva de que eso sea el inicio quizás de un acuerdo entre Mercosur y NAFTA, me parece lo correcto. ¿Qué más? El acuerdo, generalmente la polémica sobre el acuerdo yo creo que se fija demasiado en el tema comercial. Las cuotas de acá, porque eso es lo más inmediato. Los sectores se preocupan razonablemente por la perspectiva de corto plazo, cómo me va a afectar, cómo me va a afectar. El acuerdo para mí tiene una importancia decisiva desde el punto de vista geopolítico, por su peso, porque alinea al país y a la región con una serie de países. Si hacemos la cuenta de la mayor cantidad de democracias en el mundo, de regímenes donde hay vigencia de la democracia, de los derechos humanos, etcétera, y vamos a encontrar que la Unión Europea es mayoritaria, y lo mismo diría yo con respecto a Norteamérica, no solo Estados Unidos, sino también México y Canadá. Así que me parece que el aspecto geopolítico es muy importante, sobre todo en un mundo que está entrando en un territorio incógnito, ¿no? Terra incógnita. Segundo, me parece que se subestima otro aspecto simplemente económico, pero que no es el comercial, sino que es el de inversiones. La Unión Europea, acá cito a Borrell, que es el que lo dice y el que me lo dijo, y yo no he verificado la cifra, pero le creo. La Unión Europea invierte más, los países de la Unión Europea y la Unión Europea invierten más en Latinoamérica que en todo el resto del mundo juntos. Eso es un dato. Y en nuestro país la mayor parte de las inversiones extranjeras vienen de la Unión Europea. El acuerdo, por supuesto, esto ya existe, pero se podría modificar. Y yo invito a todos a pensar esto con detenimiento, en la importancia de las inversiones. La Argentina, los acuerdos de libre comercio apuntan sobre todo al aspecto industrial avanzado, no a la economía de la información que tiene una dimensión más global. Pero en este aspecto específico, la Argentina tiene un serio problema. Desde hace mucho tiempo tiene un serio problema, que es la falta de inversiones, ¿no? A pesar de que a veces las rentabilidades empresariales son muy altas, la Argentina viene cayendo sistemáticamente en términos de inversiones. Y la respuesta es muy simple, que es una economía muy pequeña. Para hacer, si alguien quiere poner algún tipo de emprendimiento industrial de alta escala, se encuentra con una economía muy pequeña. En el marco de un acuerdo de Unión Europea-Mercosur, todo esto se hace muy viable, porque Argentina se transforma en una plataforma con competitividad, con mano de obra calificada, con un montón de cosas que aportar a la cadena de valor, con un mercado enorme como el brasilero, que es 5 veces el nuestro. Entonces, las inversiones, si pensamos en términos del desarrollo, porque muchas veces se dice el aspecto, ojo que esto beneficia a la minería, a los combustibles, pero nosotros nos primarizamos y la parte industrial, para mí es un error garrafal, es un error garrafal. Si nosotros queremos que haya industria de alto nivel, de incorporación de valor agregado, que es incorporación de conocimiento agregado en el siglo XXI, necesitamos inversiones, necesitamos capital invertido en la industria, y eso, para eso tenemos que tener un mercado amplio. Si tenemos un mercado restringido a la sola superficie argentina, me parece que no vamos a avanzar mucho. Como todo acuerdo de libre comercio, los acuerdos de libre comercio tienen dos aspectos. Por un lado, benefician a algunos sectores y no sé si utilizaría la palabra perjudican, pero por lo menos obligan a otros sectores a ponerse a competir cuando no competían. El cálculo es que al final el cálculo total es positivo para las dos regiones, cosa que me parece muy, pero muy evidente. Ahora, nosotros los tiempos de la modernización a los cuales los sectores menos o sea, no es casual que la oposición a los acuerdos de Unión Europea-Mercosur vienen de los dos sectores menos competitivos de cada región. El sector industrial por parte del Mercosur y el sector agropecuario por parte de la Unión Europea, que están obligados por el acuerdo a modernizarse, y modernizarse en tiempos razonables. Hasta 10 años hay en muchísimos sectores de plazo como para hacer una tarea de modernización de la que nadie puede quejarse. Y yo lo digo con todo respeto, si no podemos competir en el sector industrial o en el sector que sea, sin particularizar, en el sector
de nuestra economía que sea. No podemos competir con la Unión Europea, que son los salarios más altos del mundo y los impuestos más altos del mundo para financiar el estado de bienestar. Bueno, es que no podemos competir con nadie y que en realidad lo que estamos haciendo es, para usar un término de moda, cazando en el zoológico. Entonces, yo creo que esto de cazar en el zoológico no está bien, no beneficia al país, beneficia a algunos sectores enquistados que sistemáticamente han subsistido restándole productividad a la economía argentina con resultados económicos y sociales que no voy a mencionar porque no es el objeto de este debate. Digo también, me recuerda toda esta polémica a dos polémicas anteriores. Una fue cuando en el 2005 en el ALC se suspendió el ALCA en Mar del Plata con la intervención de Diego Maradona. Y se hizo en nombre de la defensa de la industria y qué sé yo. Yo invito a todos que hagan los cálculos para que vean cómo anduvo la industria mexicana desde el 2005 hasta ahora y cómo anduvo la industria argentina hasta ahora. Me parece concluyente con respecto a los beneficios que tienen los acuerdos de libre comercio, inclusive desde el punto de vista de las inversiones y del desarrollo industrial, ¿no? Hoy, qué sé yo, Estados Unidos está lleno de automóviles BMW producidos en México y que tienen la misma calidad que los producidos en Alemania. Y nosotros estamos dando vuelta con las inversiones industriales sin lograr ningún resultado positivo por lo menos desde entonces. Y otro episodio histórico que me hace acordar de esto fue cuando, lo digo porque se pone también equivocadamente, en mi opinión, este tema en el eje derecha-izquierda. Yo me permito decirles que si hay alguien que viene de una industria del Mercosur muy importante y que está muy interesado en preservarlo, es un señor que se llama Lula, que era obrero metalmecánico en el ABC paulista, ¿no? Bueno, hay un acuerdo muy claro y un impulso muy claro por parte del gobierno brasileño a favor de esto. Y todo esto me hace recordar una polémica donde también se desdibuja el eje derecha-izquierda, que fue la incorporación de España a la Unión Europea. Los argumentos que escucho son los mismos que se escuchaban en contra, son los mismos que se escuchaban en la España de Felipe González, porque el que hizo eso a contramano de su propio partido, que no lo quería y lo impuso primero en su partido y después fue Felipe González, que en los 80 integró España a la Unión Europea. Yo recuerdo que unos meses antes habíamos tenido en España, lo digo habíamos porque mi familia es española, yo soy ciudadano español, habíamos tenido el tejerazo. Pocos meses antes, es decir, la integración regional es un elemento decisivo también en sostener las democracias, fundamental. Y recuerdo también, mi tío Higinio, que era carpintero en Avellaneda y le había ido muy bien, cada 2 años iba a España y se quedaba 3 meses visitando a la familia. Y lo que hacía mi tío Higinio, llegaba a la aldea en la que había salido mi familia y compraba un SEAT, un Fiat 1500, un SEAT, y lo tenía a los 3 meses y lo vendía. Era Onassis. Para el resto lo miraban como si fuera Onassis. Estaba hablando de los años 80, donde un argentino carpintero del barrio de Piñeiro de Avellaneda viajaba a España y los gallegos, los gallegos, lo digo con propiedad, se maravillaban de la riqueza argentina. Bueno, veamos dónde está España antes de entrar en la Unión Europea, que teóricamente iba a arrasar con sus industrias, y por supuesto que algunas industrias de España, astilleros por ejemplo, tuvieron serios problemas y tuvieron que modernizarse, pero el balance general fue muy positivo. Así que invito a pensar esto fuera de este eje. Recuerdo que mi primera intervención, como una de las primeras intervenciones, que discutimos todo esto, discutimos inclusive un tema que se vuelve a actualizar, si bien está de acuerdo, que es el tema de la moneda única del Mercosur, ¿no? Si estamos integrados en la Unión Europea, ¿qué tal de tener una economía de 800 millones de consumidores y productores ligada a solamente 2 monedas, el euro y una moneda del Mercosur? Esto es un debate posible en el marco de este acuerdo. Sin este acuerdo está completamente fuera. Y una de las primeras sesiones que yo llamé, las primeras reuniones, fue una informativa sobre justamente acuerdo Unión Europea-Mercosur. Recuerdo, cuento la anécdota, la habíamos citado y habíamos puesto, creo que era justamente a Marisa Bircher, Keiser y no sé qué, para que nos informaran. Y me llamó indignado Valdés. Dice, ¿cómo? ¿No hay nadie de nosotros si queremos un orador? Digo, no hay ningún problema. ¿Cuántos oradores querés? 2. Bueno, perfecto, trae 2 oradores. Y trajo 2 oradores, Valdés. Fue muy gracioso, porque vino un orador kirchnerista y un orador albertista. Perdónenme la simplificación. El orador kirchnerista habló en contra y el orador albertista habló a favor. Así que yo tengo la esperanza de ayudar de alguna manera a
a que toda la oposición converja en algo que creo que, como puso el diputado Martínez por delante, es congruente con los mejores intereses del país. Creo que es muy claro. Y creo también una cosa más. Creo que es esta, espero no ser pájaro de mal agüero, la última oportunidad del Mercosur. La última oportunidad del Mercosur. Hay factores políticos de corto plazo, de todo tipo, que hacen temer por la continuidad del Mercosur. Está muy claro que tanto Uruguay como Paraguay tienen, la propia Argentina tiene a veces tendencias centrífugas. En todo acuerdo, como en todo acuerdo y en toda forma de integración regional, desde luego hay ventajas y hay desventajas. Ninguno es puramente ventaja. Pero yo creo que las ventajas de pertenecer al Mercosur son muy importantes si se lo toma como un puente y como una plataforma. Ahora bien, la economía está cambiando. Los procesos de integración regional coinciden con una etapa muy precisa de la evolución económica, que es el industrialismo tardío. Es decir, cuando se pasa del ferrocarril a vapor y de la primera industrialización, que fue, entre comillas, la creadora de los estados nacionales, que se consolidaron en esa etapa, cuando se pasa a los automóviles, a las fábricas que producen para millones de personas, a la especialización, bueno, cuando se pasa a la economía industrial de alto contenido, a la segunda revolución industrial, si la queremos llamar así, es cuando aparece la necesidad de tener grandes espacios económicos que puedan absorber, que puedan garantizar las materias primas, la escala de los mercados, etc. Ese es el proceso de integración regional. Y ese fue el momento en el cual la Unión Europea primero explotó por el nacionalismo y después progresó a través de la integración regional, constituyendo un mercado de amplio similar al que tenía los Estados Unidos, que habían tenido el acierto de federar 13 colonias que podían haber sido 13 países diferentes y fueron uno solo. Por eso se llaman Estados Unidos, ¿no? Esa etapa se está cerrando, o por lo menos se está relativizando. Hoy, cuando uno produce un automóvil, hay muy buenas razones para tener un mercado regional. Los puede explicar Alemania, que basa toda su industria en venderle productos industriales de alta tecnología al resto de la Unión Europea. El país de la Unión Europea que tiene más Mercedes-Benz per cápita no es Alemania, es Grecia, ¿no? Los alemanes nos podrían explicar hasta qué punto es congruente la integración regional con el desarrollo de las industrias avanzadas. Pero eso es una etapa que ahora se está superpuesta y por lo menos relativizada con la aparición de la economía del conocimiento y la información. Si yo produzco un automóvil es razonable venderlo en el barrio. Si yo produzco un software lo meto en internet y me da lo mismo venderlo en el barrio como venderlo en Okinawa. Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, las tendencias centrífugas de los países que ven la oportunidad de participar de las finanzas y de la economía de la información y que ven como una carga los acuerdos de integración regional, son altas y van a ser mayores. El Brexit es eso. No es casual que la economía con mayor desarrollo financiero global de la Unión Europea, que es la del Reino Unido, haya sido la que se fue. Mientras que Alemania sostiene porque tiene que vender. Entonces, si realmente pensamos en el desarrollo de industrias, en el desarrollo de industrias avanzadas y en que no se rompa el Mercosur por las tendencias centrífugas que van a incrementarse, porque claramente lo que más va a crecer va a ser la economía de la información, no la industria, me parece que eso es muy claro. Bueno, tenemos una responsabilidad de darle un marco razonable y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Si hoy decimos que no y mañana se rompe el Mercosur, bueno, muchachos, hagamos las cuentas de los errores cometidos. Bueno, como siempre hablé demasiado, todo mi compromiso y mi disposición para seguir charlando de estos temas. Bueno, gracias, diputado Iglesias.